El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, aseguró que la reforma energética comienza a dar importantes beneficios a México, permitiendo la participación de nuevos actores económicos que contribuirán, en su conjunto, a generar mayor riqueza para el país. Afirmó que este nuevo marco le da mayor solidez al sector energético y a Pemex. Esta reforma, la energética, es la gran reforma, explicó Treviño Medina durante su participación en el Foro Internacional, la importancia y rol que juegan las asociaciones en el desarrollo de la industria petrolera en México en el marco de la 13ª edición del Congreso Mexicano del Petróleo. Tanto Moro Hansen como Pastor y Bejos Checa coincidieron que la reforma energética les permitió tener presencia en México, lo que hace posible un desarrollo más dinámico del sector con mayores beneficios para la sociedad. Asimismo, las petroleras, incluyendo a Pemex, reconocieron la transparencia y el orden en el que se está llevando a cabo los procesos de apertura para participar en los farm-outs y migraciones. El moderador del panel, Carlos Treviño Medina, destacó el papel social del sector petrolero y el impacto positivo que tiene con las comunidades del país. Los participantes en el panel reconocieron la responsabilidad del sector petrolero mexicano con el cuidado al medio ambiente y señalaron que es un compromiso de la industria realizar todos los esfuerzos necesarios para tener este tema siempre en su agenda de trabajo. En Pemex tenemos la energía y vamos por más. A manera de conclusión, podemos señalar que una importante asignatura pendiente en México está en materia laboral, que influye directamente en el crecimiento económico del país y de su producción. Aunque ya se ha ratificado el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, y este puede representar un efecto favorable en la economía de ese país, invertir en México, aun considerando su estado actual, sería arriesgado. Las razones por las que sostenemos esto se basan en datos estadísticos e información macroeconómica de dicho país. Es necesario mencionar además que para tomar la decisión de invertir o no en México, primero se debe analizar el sector en el que se planea invertir, pues de eso depende mucho la rentabilidad y los riesgos. En este trabajo solo hemos analizado los datos generales de la economía mexicana, por ello este por sí mismo no puede ser utilizado como un indicador efectivo de inversión, sino que si no se consideran variables particulares. En cuanto a la información presentada en la primera parte del trabajo, se deben crear las condiciones para que haya más y mejores empleos en ese país, para lo cual se requiere de una política económica que fortalezca la planta productiva nacional. Y para ello es fundamental generar las condiciones para que haya una sana competencia con los productos importados, evitar la subvaluación de mercancías en aduanas, y con los que se comercializan y fabrican por las empresas que están en la informalidad, los cuales son más baratos precisamente porque son generados por empresas que no pagan bien sus impuestos ni tienen la carga completa de seguridad social de sus empleados. Además, se requieren incentivos fiscales para que las empresas tengan incentivos a contratar gente. Hay que recordar que en la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, se eliminaron gran parte de las deducciones por las prestaciones que se les pagan a los trabajadores, lo que hace que muchas empresas busquen mecanizar o robotizar procesos productivos en lugar de contratar más personal. Asimismo, ante la falta de incentivos para formalizar empleos, muchos empresarios optan por jugársela y tenerlos sin registrar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta que les llegue una revisión. Respecto a la segunda parte, se puede decir respecto al porcentaje de población bajo la línea de pobreza que, el día de hoy, este refleja resultados mixtos. Por un lado, una reducción de las carencias sociales en prácticamente todo el periodo 2013-2017, así como un incremento del ingreso real entre 2014 y 2016. Estos datos se reflejan en una disminución constante de la pobreza extrema entre 2013 y 2017. Por otro lado, se observa que a pesar de la reducción de la pobreza entre 2014 y 2016 y de contar en 2016 con el porcentaje más bajo del periodo, el número de personas en pobreza creció entre 2013 y 2017. En cuanto a la tercera parte, llegamos a la conclusión que medidas que han impulsado el crecimiento de la demanda agregada en el periodo 2013-2017 también han sido los cambios que han originado las reformas estructurales cuando Peña Nieto inicia su gobierno, tales como el tema de inseguridad, pobreza, educación de calidad. Además, otra de las medidas que han impulsado la demanda agregada del periodo 2013 al 2017 es el crecimiento del salario mínimo nominal, el cual está superando el 30%. Habiendo mencionado lo anterior, se puede decir que el consumo privado y gubernamental, en crecimiento consistente,
con la creación bruta de capital fijo de variación irregular y con el crecimiento irregular de la exportación de bienes y servicios, la demanda agregada ha estado en constante aumento en dicho periodo gracias a la baja de precios. Finalmente, en la última parte se muestra que la variación porcentual anual de México en el periodo de 2013 a 2017 tuvo un cambio drástico, puesto que pasó de menos 4.5% a un 5.1%. En el rango 2013-2014 fue donde ocurrió el mayor cambio de porcentaje, de pasar de una variación negativa de menos 4.5% a una positiva con un porcentaje de 1.9%. Las tasas suben o bajan en su porcentaje de acuerdo a cómo se comporta la inflación y el PBI. La tasa de interés interbancaria de equilibrio en México durante el periodo de 2013 al día de hoy aumentó en un gran porcentaje, puesto que en 2013 tuvo un 3.77% y actualmente se encuentra en 8.31%. México es uno de los países más activos en fortalecer su escudo financiero al ocupar el lugar número 13 del mundo con 172.3 miles de millones de dólares en reservas internacionales, que representan 14.6% del PBI con base en datos publicados por el Banco de México y Bloomberg. Los activos internacionales de México se encuentran en máximos históricos y presentan el cuarto lugar de crecimiento anual dentro de los países más importantes en esta materia.